Buenas tardes a todos, buenos días, dependiendo de dónde estéis. Gracias por estar aquí. Vamos a silenciar los micrófonos, al menos en este momentito, para poder escuchar bien a Alessandro, que ahora vais a conocerlo un poco más. Así que daros la bienvenida mientras vais entrando todos a este espacio que desde luego nos hace muchísima ilusión desde toda la organización de Be4Get, porque Regenera no hubiera sido posible sin Impact Hub, que está hoy aquí, ¿no? Hoy nos van a compartir un taller, pero además queríamos agradecer justo, ¿no? El año pasado Regenera fue liderada por Impact Hub en Cantabria y fue allí donde se generó este primer precedente de cómo generar espacios para las conversaciones que necesitan los territorios para ser regenerados, ¿no? Y comprendiendo cada vez más y aprendiendo todos en conjunto de lo que significa crear modelos de regeneración, pues ellos nos traspasaron también todo su conocimiento de cómo lo hicieron el año pasado para que este año nosotros pudiéramos hacer la edición de Lanzarote, así que estamos súper agradecidos y de esto se trata, ¿no? También de la colaboración y de las alianzas, de generar esas redes de traspaso de conocimiento. Y hoy estamos muy bien acompañados de Alessandro Batista de Impact Hub, que nos va a guiar durante toda esta sesión para seguir aprendiendo sobre regeneración. Así que bienvenido, Alessandro. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias, Olatz. Gracias por la introducción. Te, Bueno, gracias a... te Sí, paso el guante y te dejo ya la sala para que nos vayas llevando a todos. nada, te lo agradezco mucho. Muchas gracias por todo el apoyo. Bueno, hola a todos. Encantado de veros y de que estemos aquí y compartamos este espacio juntos. Iba a hacer este taller con Rafa, que algunos conoceréis, pero no ha podido unirse hoy con nosotros. Pero bueno, estamos aquí igualmente y lo podemos hacer sin problema. Y bueno, introducir un poco eso. Yo estoy aquí trabajando para Impact Hub en Madrid ahora mismo y sí que me he ido especializando en esta parte de diseño regenerativo, sobre todo con el Instituto de Regenesis, del que hablaré ahora, y para introducir un poco de dónde sacamos nuestras ideas. Y bueno, también quería comentaros que la sesión va a ser interactiva, vamos a hacer breakout rooms y realmente os voy a pedir que forméis parte y de que sea una participación activa. Entonces, los que teníais pensado igual estar en la llamada un poco más de forma pasiva, os van a meter en breakouts y vais a tener que hablar. O sea, que yo os preparo para eso y os digo lo que toca. No os voy a pedir nada del otro mundo, pero que sepáis un poco cuál va a ser la dinámica que nos pide por sorpresa. Igualmente la sesión va a ser grabada, o sea que si veis que no podéis estar tan activamente, también os pido bueno, que veáis ahí cuál es la mejor solución. Voy a compartir mi pantalla. Mm, vale, ¿veis bien? Sí, sí, vale, guay. Em, vale, antes de empezar, a ver, espera, ¿qué hago en el chat? No pasa nada. Nada. Antes de empezar, sí que me gustaría tener ahí un momento para que bueno, todos llevamos un día ya largo encima, que estemos un poco, nos demos cuenta de qué está pasando con nosotros ahora mismo, en este momento, que con la intención de estar presentes y de realmente quitarnos un poco ese peso y esa carga que llevamos del día y estar aquí juntos y con participación activa y en presencia para que realmente surjan las conversaciones que hacen falta. Para ello, Rafa a veces propone un ejercicio de respiración que me parece muy bonito, que es que respiremos, hagamos un ejercicio de visualización con respiración de visualizar una ola donde tú exhalas el aire como si fuera una ola que llega a la orilla y cuando inhalas lo haces sintiéndote océano. Y hagas ese ejercicio de respiración al menos 8 veces, sugeriría, pero que lo hagáis para entrar en ese modo de presencia que necesitamos hoy.
Vale, bueno. em, Primero os quería empezar por qué está el título, ¿no? Esta comunidad de práctica. Que sepáis un poco de dónde viene, porque realmente es una iniciativa personal que hemos visto Rafa y yo, que es una buena oportunidad, porque para hacer este trabajo no vale con que cada uno estemos en nuestras organizaciones o nuestros proyectos intentando hacer algo regenerativo, pero queremos que sea una comunidad que después os comentaré más detalles como lo tenemos pensado, pero donde crear un espacio donde quien se quiera conectar se conecte para compartir sus proyectos y que nos ayudemos unos a otros a ir mejorando esas prácticas. Un poco porque me gusta empezar es que realmente la metacrisis que vivimos ahora mismo nos está pidiendo una evolución de un mundo que hasta ahora ha sido fragmentado y que requiere una sabiduría interconectada, ¿no? Eso es un poco en lo que se basa esta idea de comunidad. Y yo creo que en este evolucionar consciente, nosotros estamos habituados a funcionar en estos tres niveles de trabajo, en el operar simplemente muy mecánico, en el resolver los problemas de forma reaccionaria que se nos van encontrando en nuestro día, y ya igual el punto más alto de desarrollar estándares y personas, ¿no? Esos ideales a los que queremos aspirar. Normalmente nos quedamos ahí y un poco lo que introduce esta práctica es ese último paso de trabajo, ¿no? Que es regenerar paradigmas de sistemas vivos, de cómo creo los espacios necesarios para que emerjan cosas que van más allá de mi propio propósito. Em, Cuando aprendemos a ver sistemas en totalidades, podemos empezar a diseñar procesos colectivos regenerativos. Esto empieza a abrir una posibilidad de participación activa donde realmente tenemos que empezar a entrenar conscientemente nuestra mirada, nuestro pensamiento y cómo podemos evolucionar en esta acción interconectada. No me voy a meter con todas estas cosas porque es un poco complejo, pero lo que nos vamos a centrar hoy simplemente en dos marcos muy sencillos que asientan un poco la base que nos parecían esenciales y queríamos compartir hoy con vosotros y que no os los toméis muy seriamente, o sea, un poco de jugar con ellos, que es como diría mi profesor Ben Haggard, que bueno, ya aprovecho para decir que esto se inspira en Regenesis, que es una empresa americana que lleva haciendo esto 40 años, y en Carol Sanford, que es un poco la que ha realmente creado todo este contenido en el que se basa el instituto y un poco traer ese espíritu de aprender juntos, ¿no? De experimentación, de ver cómo veis vosotros los marcos, tengo curiosidad también, y que no me veáis a mí tampoco como un profe o algo, porque yo sigo aprendiendo y seguro que puedo aprender incluso sobre esto de cosas que vosotros compartáis. Vale. El primer ejercicio, muy rápidamente, que queríamos introducir son este ejercicio de warm-up, como lo llamamos, de los diferentes niveles de energía. Empezando por el vital, o sea, que el nivel de energía donde simplemente te estás dejando llevar por tus emociones, ¿no? Por el miedo, la rabia o la alegría, tú estás simplemente siguiendo esas emociones que van emergiendo en tu día. Pero la automática, que creo que es algo que entendemos todos muy bien, porque vemos perfectamente cuando entramos en ese modo automático, estamos simplemente utilizando pautas familiares sin realmente reflexionar, solo reaccionando y cómo podemos romper esa mecánica. Y pasando al siguiente, que sería el nivel de energía, o sea, la empática, donde ya sí que abres un poco a atender necesidades y puntos de vista diferentes y entras en relación para construir algo en común. Y el último nivel de energía, de que el que requiere este trabajo es el consciente, donde reflexionas no solo sobre atender a necesidades y puntos de vista diferentes, pero sobre tu estado y decides sobre tu propio desarrollo en acción, ¿no? O sea, un desarrollo y un pensamiento intencional y consciente junto con otras personas que aspiras a generar algo común y superior a cada uno de vosotros, ¿no? Que os trasciende. Entonces, un poco el primer ejercicio que os quería presentar, que va a ser muy breve, os voy a dar 11 minutos para ello, os dividiremos en grupos de 3 o 4 y es que cada grupo reflexione primero 1 o 2 minutos sobre su relación con una persona cercana en el día a día, puede ser un familiar,
alguien del trabajo, un amigo, y identifiques momentos específicos en cada uno de estos niveles de energía. Es importante que esto no es fragmentario, ¿no? Tú no pasas de uno a otro conscientemente, tú te mueves a través de estos niveles de energía durante tu día de forma natural. Entonces, ¿qué haces realmente cuando te estás moviendo a través de estos niveles? ¿Qué implicaciones tiene ese cambio en ti y en tu relación con esa persona que estáis pensando? Eso os invito, va a ser 11 minutos, entonces uno o dos de reflexión y después para que tengáis 2 minutos cada uno para compartir. Vale, Juanma, no sé si puedes hacer el breakout. Vale, a ver. Hago- Hola. Bueno, algunos habréis entrado ahí a la mitad. Para los otros dos ejercicios sí que compartiremos, pero este por tiempo os quedáis la conversación ahí entre los que la habéis compartido. Que me da pena, pero bueno, avancemos. Lo tenemos dividido en dos partes, que al final son dos marcos que os queremos presentar. Uno que es un poco para salir de lo lineal y un poco introducir esta práctica de resourcing, en la que yo me he especializado un poco dentro de lo que es todo este desarrollo y pensamiento regenerativo. Y primero quiero compartir un poco la idea de por qué usamos marcos de diseños o de trabajo y por qué esto nos parece muy importante antes de entrar con el primer marco. Y es porque son instrumentos para realmente comprender la complejidad de los sistemas de los que formamos parte, ¿no? O sea, al final, em, tú cuando estás pensando sobre algo y ves cómo de complejo es un problema estás intentando resolver o plantear ante un desafío, te das cuenta que hay una cantidad de influencias que normalmente tendemos a fragmentarlas y resolverlas una por una. Y lo que nos permite utilizar estos marcos es que engloban todas estas influencias y nos permiten el resolver de cómo participar de forma activa dentro de estos. También más a nivel personal, hacen explícitos nuestro pensamiento, porque tú al final cuando estás trabajando con alguien usando un marco, os estáis poniendo de acuerdo de una forma de mirar particular a una situación y un problema específico. O sea que estáis realmente utilizando un mismo mecanismo, una misma vía para que vuestro pensamiento sea algo intencional y no accidental. Y una pregunta clave que siempre usamos antes de empezar el trabajo regenerativo es desde dónde y cómo deberíamos estar pensando sobre esta situación. Y quiero que os quedéis con esto y experimentéis de vez en cuando porque te permite ver qué pensamiento, desde dónde viene la solución que estás intentando plantear y desde dónde estás trabajando. Vale, y este es el primer marco que os quiero presentar, que es el del Law of Three. Es un poco, para empezar, como ya he dicho, a salir de este individualismo, de esta dualidad de yo y el mundo y dos fuerzas que se chocan. Entonces empezamos por la primera fuerza, que es esta fuerza impulsora, ¿no? Que, bueno, este modelo mental en verdad es para entender cualquier proceso de creación o de manifestación de algo. Entonces, esta primera fuerza, que la llamamos fuerza impulsora, la podemos entender como ese impulso que tenemos por crear o producir algo nuevo. Puede ser un proyecto, una acción, una idea, cualquier cosa que tengamos nosotros, que salga de nuestro y queramos traer a la realidad. Lo que pasa siempre que hacemos eso es que nos encontramos una fuerza de resistencia u opositora. Esta fuerza no la interpretéis como algo negativo, ya que siempre es necesaria, porque es la que va a modelar las cosas de una forma particular. De tu fuerza impulsora de crear algo, la va a hacer algo entero y única, la va a traer al mundo y la va a hacer como parte de la realidad. A mí aquí me sirve a veces pensar en la idea de fuerza, como cuando hablábamos en las clases de física, de al final hablan de fuerza como algo que puede existir en el vacío, pero es imposible que haya una fuerza si no existe una resistencia, ¿no? Entonces, estas dos siempre normalmente nos quedamos en esta dualidad, pero realmente el trabajo regenerativo emerge desde una tercera fuerza, que llamamos fuerza reconciliadora, donde aparte de estas dos hay un impulso por generar valor a todos los niveles del sistema dentro de las cuales estas dos primeras fuerzas están interactuando. Aquí por poneros un ejemplo. Imaginaos dos personas que son de un mismo pueblo, pero que tienen dos visiones del mundo muy diferentes sobre qué plantear una estrategia para el desarrollo de su pueblo. Y al final ellos tienen este conflicto de ideas, ¿no? O sea, una fuerza y otra que se están oponiendo
y cómo conseguimos nosotros entonces salir de esa dualidad, sostener nuestro pensamiento propio y el del otro simultáneamente y considerarlo como algo válido, ¿no? Algo valioso para reconciliar. Pues en este caso podría ser su amor por su pueblo, por la gente, por el bienestar de las personas que han a ellos, encontrar lo que hay, lo que tienen en común, que va más allá de estas dos opiniones que pueden diferir y que surge un espacio desde donde se abre un campo que tiene mucho más potencial y que realmente considera un todo mayor, o sea, considera que necesita un todo mayor para alcanzar ese propósito. Eh, Quiero que también aquí una idea que todas estas fuerzas son necesarias y no paran de interactuar. Y aquí os las he puesto en este orden, uno, 2 y 3, pero puede ser de diferente orden. Y si realmente hacéis esfuerzo para ver la cantidad de veces en tu día en el que te quedas simplemente en esa dualidad y no buscas esa tercera, yo la verdad que me sigue sorprendiendo a veces. Y la tercera fuerza reconciliadora, para que lo entendáis un poco mejor también, es que una totalidad al final es más que la suma de sus partes. Y a mí aquí un ejemplo que me parece que queda muy claro es una amistad, ¿no? Imaginaos que una persona es esa fuerza impulsora, uno y la otra persona es esa otra fuerza que se chocan, y una amistad al final va a ser mucho más que cada una de esas dos personas. Lo que puede representar una buena amistad trasciende en la suma de cada una de las dos partes de esas personas. Vale, un poco la dinámica de trabajo que, bueno, ahora os voy a poner un ejercicio con relación a ese marco y quería explicar un poco la dinámica de trabajo que tenemos planteada y que nos han enseñado a trabajar y que me parece muy útil que empecemos a usarla y a integrarla, que es siempre trabajando entre tres personas, a veces serán cuatro, y ahora vemos cómo organizamos eso. Y va a ser, pues, el primero, la persona, lo que llamamos el seeker, que es el que trae el caso o el problema que quiere resolver. Después la persona que le va a ayudar en este proceso de resolución, que es el resource, el recurso, que ahora vemos unas características importantes para hacer bien esta labor de recurso, y una persona que llamamos testigo observador, que simplemente va a estar ahí observando la conversación y al final, o sea, no interviene y al final le dejamos unos minutos para que nos dé sus reflexiones de la interacción que han tenido esas dos personas. Esta figura del resource, que es este ejercicio de resourcing, es algo muy diferente a cómo normalmente trabajamos, intentamos ayudar a las personas. Y aquí no se trata de resolverle el problema al seeker que lo está buscando, pero acompañarle en su proceso de resolución. O sea, es reconectarle con su propia fuente de voluntad y de motivación para resolver lo que está planteando. Y algunos tips así breves para hacer ese resource bien es que estéis presentes y la escucha activa. Cuando ahora os mandaré un ejercicio donde alguien planteará un problema y después cada uno tenga uno de estos tres roles y que sigáis la intuición y las emociones. A mí me pasa que cuando me voy demasiado a mi cabeza y estoy pensando demasiado, ya he perdido un poco la conversación con esa persona. Y por último, que os baséis en el potencial que tiene la situación que se presenta y no lo que existe, ¿no? No os centréis en lo que está ahí, simplemente hacia dónde puede ir. Para esto os propongo este ejercicio, que es que ahora os vamos a dividir otra vez, para esto os daré más tiempo, os daré 20 minutos, y, y os sí que os digo bueno, que si queréis imprimir la pantalla para que tengáis las preguntas y así podéis hacer referencia a ellas, porque creo que os va a ayudar durante la conversación. Y bueno, empezando un poco por que alguien comparta qué está buscando impulsar en su vida en ese momento. No tenéis por qué llevarlo solo a lo profesional, pero una actividad que queráis llevar hacia adelante, puede ser también de desarrollo personal, de una relación, de una actividad en particular. ¿Con qué chocas, no? ¿Con qué chocas, no? ¿En qué te estás encontrando que te bloquea un poco al intentar traer ese impulso al mundo? Y un poco cuando tengas esas dos fuerzas identificadas, ¿dónde encuentras esa energía reconciliadora dentro de la dualidad que acabas de identificar, que puede romper ese marco de pensamiento lineal? Al final aquí la clave es encontrar ese campo dinámico entre esas dos fuerzas de donde emerge un nuevo potencial del que venimos hablando. Os vamos a dividir, que cada uno coja el rol con el que se sienta más cómodo y que igual se le haya venido en mente una situación que quiera compartir y después os traemos de vuelta y tendremos tiempo para reflexionar. Si tenéis alguna pregunta también, decídmelo por favor antes del ejercicio, que a veces así no queda muy claro y prefiero resolveroslo ahora. Alessandro, disculpa, ¿puedes repetir el tiempo? ¿Has dicho 20 minutos? Sí, 20 minutos.
Y bueno, os vamos a dividir en grupos de 3, pero cuando seáis 4, pues que 2 personas hagan de resource y así también estáis un poco involucrados y que no haya 2 personas de testigo. Pero sí que es importante que esté esa persona simplemente observando la interacción y dejarle pues 3, 4 minutos al final para que comparta sus reflexiones sobre lo que ha visto de la interacción. ¿Vale? Bueno, pues parece que... Alessandro, por Sí, recordar que pueden tomar un pantallazo para llevarse el ejercicio por si necesitan recordar sí, la dinámica. os invito a que lo hagáis por experiencia propia. Ok, pues nos vamos a mandar a salas. Esperamos un segundo que estaba entrando ahora mismo una persona adicional al taller y así le incluimos en un grupo. Y así de lleno. Es justamente, disculpar que estaba justo entrando ahora un par de personas, así que le vamos a asignar a los grupos y lo dicho, mientras tanto si sacáis una captura de pantalla para que no haya dudas en lo que hay que hacer durante el ejercicio de breakout. Eso eh, es. Y un poco lo que os he perfecto. dicho, que no os abrumen las preguntas, jugar con este marco y ver de dónde pueden emerger cosas nuevas. Perfecto. Pues si no hay más dudas, abrimos la sala. Gracias, Juanma. Bienvenidos de vuelta. Estamos todos. Vale, pues tengo curiosidad a ver qué ha surgido en vuestras conversaciones. Si algún grupo quiere compartir y, y reflexionemos un poco sobre ello entre todos. ¿Qué hemos, qué habéis aprendido? O sea, ¿qué os ha surgido? ¿Habéis llegado a esa tercera fuerza? Verónica. Hola, hola a todos, desde México. Perdón que no abra mi pantalla, pero no tengo muy buen wifi, estoy en la calle. Ah, Pero bueno, les comento, fue súper rico y la verdad es que yo fui el seeker y la persona que me reflejó me hizo dos preguntas que fueron muy importantes, que me dan línea, me orientan. Uno era si que había alguna persona en mi entorno que podía ayudarme a llegar a dar una solución a este problema que yo expuse. Y el segundo fue de dónde viene mi motivación sobre atender la pobreza energética o pobreza multidimensional y especialmente el impacto diferenciado, digamos, la feminización de la pobreza energética. Esto en resumen, para hacerlo, digamos, más, para darlo a entender, mujeres que carecen de los servicios energéticos, a veces por falta de electricidad o a veces porque no tienen los equipos electrodomésticos, como no cuentan con una licuadora, una estufa, una lavadora, y por ahí oía voces, pero bueno. Y entonces esto no permite, o sea, las tiene ancladas en su casa, ya sea porque tienen que ir por leña y a veces mandan a las niñas, porque entonces los niños son los que van a la escuela y entonces las aísla socialmente. También tienen un impacto económico porque pues no pueden trabajar, tienen que dedicarse a su casa y también un impacto en la salud, especialmente cuando lo que están respirando para mantener ese fuego en base de la leña es dióxido de sí, carbono y el impacto en su salud, ¿no? mm, qué bueno. Gracias por Y compartir, Verónica. Sí, perdona.
Sí, gracias. No sé si querías decir algo más que te he cortado. Bueno, no, y básicamente lo que decía es, bueno, ¿qué hago con toda esta información? Esto es parte de mi tesis de maestría. Entonces, pensaba yo en si hacía un libro, porque no existe literatura sobre esto. O sea, si vas a una librería y buscas feminización de la pobreza, no existe, ¿no? Eso no quiere decir que no haya personas que hayan hecho algunos papers sobre esto, pero no se pueden hacer políticas públicas de algo que no está en la conversación. Entonces, mi intención sería empezar tal vez con un newsletter semanal en mis redes sociales, como para empezar a hablar sobre ello. Dentro de mis miedos está el hecho de que no quiero ser una influencer, o sea, Mm. pero así como entre comillas, me choca la idea de eso de los influencers, Sí, porque lo que siento es que muchos de ellos, yo no digo todos, pero muchos de ellos no tienen información y todo parecía que es un feeling, mm, ¿no? Hoy se amanecieron con ganas de hablar sobre X. sí, Entonces, y todo esto ha desvirtuado esto terriblemente. Entonces, lo que sí me gustaría es dar esta información, pero de una forma, no sé, no- son mis sí, resistencias, ¿no? sí, Hablan mis claro. resistencias, Mm. que bien quedó aquí, que es de esas fuerzas. Y bueno, pues empezar con un newsletter semanal en LinkedIn y pues ver qué pasa, ¿no? Mm. Sí, bueno, has dicho ahí algo que me parece muy Por ahí va. importante y que gracias, Verónica, Gracias. por compartir. Me parece que has dicho algo muy importante que decían todo el rato mis profesores, que esto al final es una escuela de voluntad, ¿no? Y cuando tú conectas con esa voluntad inicial que a ti te ha llevado a realmente iniciar este proyecto, un poco, creo que las limitaciones que nos ponemos de, claro, no quiero ser influencer o te da un poco de cosas, o sea, son restricciones a nivel personal tuyos, pero cuando abres tu motivo de actividad o realmente reconectas con el por qué y por qué crees que quieres y ves una necesidad de empezar a comunicar esto, sí, creo que es donde para mí se abre ese espacio que te hace encontrar nuevas soluciones y no simplemente chocarle con esas cosas que te pueden estar limitando. Em, Me gustaría otro, otro ejemplo para compartir, pero como vamos así justillos de tiempo, avanzamos y tendremos otro momento ahí para reflexionar más tarde y avanzamos con el siguiente marco, que es en relación un poco con salir, estamos hablando primero de salir de lo lineal, ¿no? De cómo esas dos fuerzas nos abren un nuevo espacio, de que no siempre nos encontramos en una dualidad, eh, y ahora un poco llevarlo a salir de nuestro proyecto, por así decirlo, ¿no? De qué has tomar responsabilidad cuando inicias un proyecto. El siguiente marco que voy a estar presentando y el ejercicio que vamos a trabajar va a ser sobre un proyecto en el que estéis involucrados y que queráis comentar y verlo desde esta nueva perspectiva. Un poco al final la intención es el encontrar el potencial de un sistema en términos de autorrealización y de la vocación que ese sistema o ese proyecto tiene que tener y un poco igual que al final un corazón dentro de un cuerpo, ¿no? O sea, se trata de una mutualidad de evolución de realmente tu proyecto dentro de qué sistema pertenece, ¿no? Y qué relación tiene con él. Vale. Primero, os invito a que sigáis haciendo este ejercicio un poco conmigo y tengáis vuestro proyecto ahí en mente y lo vamos avanzando juntos. Es un poco, visualiza tu proyecto actual como una fuerza impulsora, ¿no? Al final es, volviendo al marco del que acabamos de hablar, cuando tú empiezas un proyecto, es creo que la idea más clara de esa primera fuerza de la que hablábamos. ¿Qué fuerzas opositoras o receptoras hay que cuando tú intentas impulsar este proyecto tuyo, ¿no? ¿Con qué te encuentras? ¿Qué te está bloqueando?
que no te deja implementarlo en el mundo, en la economía local en la que trabajas. Al final, ¿qué es eso que te está resistiendo? Y otra vez, ¿qué tercera fuerza reconcilia estas, ¿no? Que te muestra un sistema mayor a tu proyecto, que lo trasciende y que te hace salir de esa perspectiva lineal y heroica de mi proyecto que va a resolver el mundo, pero el mundo no me lo permite. ¿Qué tercera fuerza se reconcilia estas dos, hablando de un proyecto? Y aquí queremos introducir esta idea que para nosotros es siempre el sistema cercano del que forma parte tu proyecto, es el que va a abrir ese tercer espacio. Es del que este es tu sistema cercano del que eres parte y desde el que vais a trabajar ahora en el ejercicio en el que quiero que os centréis, porque al final es un poco olvidarte de tu proyecto para ver cómo tu proyecto puede estar en servicio de este sistema cercano, que por ejemplo, os puedo poner el ejemplo de que yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando en Lleida, en la plana de Lleida, para crear un sector agroalimentario regenerativo. Y al final, ¿qué nos hemos dado cuenta? Que bueno, nuestro proyecto, que es crear este sector agroalimentario, al final su sistema cercano es la plana de Lleida, que no sé si lo sabéis, pero bueno, tiene un gran potencial agrícola, producen la comida para muchísimo, para casi toda Cataluña y aparte muchísimos países europeos también. Entonces, ¿cómo nuestro proyecto puede estar en servicio de la plana de Lleida para que la plana de Lleida tenga y llegue a todo su potencial? Y un poco lo que os pido es que este proyecto que tenéis en mente, pensar ese sistema cercano del que forma parte, ¿no? ¿Qué es ese sistema y cuál es su esencia? A nivel de territorio normalmente es muy fácil de ver, bueno, fácil relativo, pero este sistema cercano no tiene por qué ser una región física. También puede haber una interacción ahí que no sea tan territorial. Y después el último, que sería, bueno, siempre hablamos de que hay mínimo 2 niveles de anidamiento, ¿no? En que dentro de ese sistema cercano, por ejemplo, este ejemplo que os he presentado ahora de la plana de Lleida, ¿cuál sería su sistema amplio? Por ahora lo hemos identificado como Cataluña, ¿no? O sea, al final, ¿qué rol juega la plana de Lleida en Cataluña, que sería su sistema más amplio? Como el proyecto que llevamos a cabo puede facilitar a Lleida a que la plana de Lleida haga esa contribución a Cataluña que le está pidiendo, ¿no? Y que forma parte de su esencia y de realmente su identidad única de quién es. Vale, entonces un poco la idea es que tu proyecto toma la responsabilidad de elevar la capacidad de ese sistema cercano de regenerarse a toda su potencialidad. O sea, realmente aquí hay una parte de conectar su esencia con su vocación, porque bueno, al final no hay dos lugares iguales en el mundo, ni dos organizaciones que sean iguales en el mundo, igual que no hay dos personas iguales. Entonces, realmente identificar cuál es la esencia de cada una de estas entidades y qué proceso tenemos a través de nuestro proyecto, ayudarles a conectar con esa vocación de qué tiene que estar haciendo para estar en servicio y realmente de realizar lo que tienen que hacer en esos sistemas de los que forma parte, ¿no? Su razón de ser, desde lo que es nutrido con directa mutualidad en evolución, como un corazón en un cuerpo, ¿no? Al final, creo que en la naturaleza este anidamiento lo vemos muy claramente en nuestro cuerpo, pero también puede ser un río que forma parte de un bosque, que forma parte de una bioregión específica. O sea, eso es esa interacción constante en la que nos queremos centrar para que planteéis vuestro proyecto desde una nueva perspectiva. Y aquí, como vemos, es esta interacción directa, ¿no? De cómo mi proyecto capacita o habilita este sistema cercano a desarrollar las capacidades que hacen falta para que siga adelante. Y os presento este marco que, como veis, esta de las 3 fuerzas se puede utilizar de muchas formas y de todos los niveles. Y cómo queremos que hagáis este ejercicio de cómo diseño mi proyecto, ¿no? Empecemos por la fuerza de resistencia. ¿Qué retos u oportunidades significativas existen en el sistema más amplio? Y después vayamos a la tercera fuerza, pero que en este caso sería el segundo paso. Entonces, ¿cuál es el potencial de añadir valor al sistema más próximo, ¿no? Del que venimos hablando? ¿Cómo puede este contribuir al sistema más amplio? ¿Y qué relación de beneficio recíproco entre estos dos puede haber
a partir de lo que yo impulse con mi proyecto. Y eso te va a ayudar a acabar con el tercer punto de para que el sistema más cercano en el que se anida mi proyecto pueda tener ese rol y realizar todo su potencial, de qué a tomar responsabilidad mi proyecto, ¿no? De qué nueva capacidad tiene que desarrollar y de qué se tiene que convertir para realmente permitir ese desarrollo. Vale. Os vamos a proponer un poco la misma dinámica. Antes creo que ha habido dos grupos de dos, ahora si os los juntaremos habrá un grupo de cuatro y otra vez, no os olvidéis de alguien presente su proyecto, otra persona le va a ayudar a responder estas preguntas y hacer esta dinámica y no sé si lo habéis hecho, a mí a veces se me olvidaba, pero dejar espacio y minuto para ese observador final. Ahora tendremos otros 20 minutos, entonces que haya al menos 4 minutos para que realmente tenga tiempo de daros esa reflexión. Y, y realmente el ejercicio se trata de que una de las personas plantee su proyecto y visualizándolo como esa fuerza impulsora y, y os empieza a presentar y empieza la conversación con qué fuerzas receptoras hay, ¿no? O sea, qué tercera fuerza puede reconciliar y te muestra un sistema que te invita a salir de esta perspectiva lineal que venimos evitando. Y bueno, os lo dejo esto también, os dejo ahora unos minutillos para que cojáis una foto o os quedéis con las preguntas. Quiero que sobre todo os quedéis con las preguntas del diagrama, de que hagáis este paso, o sea, este proceso de tres pasos y a ver a qué llegáis y si os hace ver vuestro proyecto desde una visión regenerativa. Y antes de nada, preguntas, si tenéis, claro. ¿Todo bien? Una pregunta, sí, quizás. Claro, por Ah, favor. sí, como previo al ejercicio, la persona que lo piensa tiene que identificar el sistema amplio que comentas, o sea, o es evidente, o sea, la No, respuesta, no sé. no es evidente. De hecho, el ejercicio o sea, ahora os estoy poniendo un desafío enorme, porque el identificar cuál es tu sistema cercano y cuál es tu sistema más amplio puede ser un proceso extremadamente laborioso. Pero que juegues con eso, o sea, en el que crees que puede llegar a ser tu ecosistema cercano y el que crees que puede llegar a ser tu ecosistema más amplio. Entonces, tú coges ahí una referencia y empiezas a responder las preguntas en base a eso y va a ir surgiendo una conversación que te va a ir modelando qué ideas tienes como sistema cercano y como sistema amplio. Ok, gracias. Nada, y un poco lo que os he dicho, es jugar con ello, que no os bloquee, que no os abrume porque es mucho y que realmente esto es simplemente para verlo desde una nueva visión. Perfecto. Perfecto, pues creo que estamos 20 minutos, Juanma, cuando puedas. Vale, nada, los vamos a mandar a las salas. Como ha habido un poco movimiento de personas que han entrado y Ah, salido, vale, se ha puede vuelto ser a cambiar. que estéis con personas nuevas y otras con las que ya habéis estado anteriormente. Y eso, ahora mismo estáis todos los grupos con 3 o 4 personas. Si quizá hay algún grupo que se quedara solo con 2, probablemente os moveremos a alguno porque era importante que aquí estuvierais 3 personas en cada una de las salas. Así que, bueno, esperamos no tener que estar moviéndoos, pero que sepáis que pudiera darse el caso que os tuviéramos que mover alguna sala adicional para que al menos estéis 3 en cada una. Así que, bueno, para que lo superéis un poco de antemano, que intentaremos que haya el mínimo movimiento posible, pero pudiera ser para que el ejercicio funcione lo mejor posible. Eso Así que es, nada, si no sois los tres de los que hemos hablado y por ejemplo sois cuatro, que dos personas hagan de resource y ayuden a una persona y otra persona haga de testigo. O sea, ver ahí la mejor manera de organizarlo entre vosotros. Pero gracias, perfecto. Juanma. Nada, vamos allá y hay 20 minutitos para que podáis trabajar. Perfecto. Bienvenidos de vuelta. ¿Qué tal? Cómo ha ido este ejercicio un poquito más complejo? Si algún, si algún grupo se anima a compartir, me interesaría ver y también un poco a dónde os ha llevado.
Bueno, si no se anima nadie, me animo yo. Eso es. Muy bien. Pues lo que tenemos, 18 minutos, bueno, me faltarían 50 para contarlo todo. Y de hecho necesito 2 minutos al final, o sea que tienes 16. No, lo haremos en poco, en 3. A ver, ha sido una sesión monóloga, porque yo antes adopté el papel de señor calmado y de resource, y ahora he sido yo el que ha contado el caso. Y Qué es un bueno. caso como bastante heavy, porque, a ver, yo hablo de la zona afectada de la Dana de Valencia, Ujú. que estoy impulsando un proyecto que ha nacido de la cabeza, pero viene desde el corazón, y a pesar de que es mi cabeza, el corazón es el de muchísimas personas, ¿no? Mm. Aquí tenemos un desastre que es provocado por esta emergencia climática, pero no es el único. En todo el mundo, incluso Jacqueline, como bien ha dicho, en Guatemala están acostumbrados a recientes y recurrentes fenómenos meteorológicos de este tipo. Y en México un desastre terrible hace poco con el terremoto. En fin, es algo recurrente, pero aquí puntualmente, pues ha habido además del gran desastre que estamos causando en el planeta, ha habido un desastre causado por los humanos y además los que nos dirigen, que son los administración pública. Para salvar todas estas barreras, yo diré, la zona cercana, yo estoy trabajando en un proyecto que se llama Por Ti. Por Ti es un plan de oportunidades de regeneración de trabajos de impacto positivo. ¿Y esto qué quiere decir? A partir de la lectura de un libro de Justin Barr, ambientalista norteamericana, 2019, The Great Pivot, habla de 5 grandes áreas para conectar el empleo y la sostenibilidad. Generar, y esto se hace en Estados Unidos, en el libro que os recomiendo eh, ardorosamente, habla de grandes zonas, sobre todo desde desde California, donde se han generado terrenos a partir de estas fuentes, que son 5 grandes puntos: energía, carbono, circularidad, residuos y mundo natural. Esto yo creo a nivel luego un pentágono, que es el que da forma de alguna manera a la imagen o al hilo conductor de esa narrativa para contar, vender el proyecto que quiere llegar a una zona, primero de 500.000 personas, que es la zona afectada, más allá de los 223 muertos y muertas, pero que luego, si tomamos como levadura crítica el 11%, serían 55.000 personas impactar. Y esto nace, la zona cercana somos 6 personitas. Primero era yo solo, ahora ya tengo 5 colegas. El primer seguidor siempre es el más crack, porque es el que empieza a creer en otro, que es Mm. una compañera que tiene un centro de yoga en la zona afectada, en una de las zonas, uno de los 3 barrios de Valencia, Castellano Liberal, que fue el primer barrio en generar la primera comunidad local energética de Valencia. Y esta estaba liderada por Amparo Puchades, presidenta de la comunidad vecinal. Ya os doy una pista, que ella estaba en la reunión y es una de las retos, pero también la oportunidad de tirar por ahí. ¿Las barreras cuáles son? Administración pública gobernada, o sea, central y autonómica. Son absolutamente una guerra campal, primero con la vicepresidencia en Europa en el tema climático, luego se inventan lo que sea, pero todo con no poner el foco donde toca. Con lo cual, ¿qué se necesita aquí? Conectar una zona pequeña, que sería un ayuntamiento, hacer una prueba piloto, y ayer Óscar y Erika, con el taller maravilloso que hicimos, Sí, me son dieron buenísimos. herramientas. Estoy súper agradecido por todo el Regenera, porque es una escuela acelerada de cómo implementar un plan tan complejo y ambicioso como el que queremos seguir impulsando con esto, ¿no? Y entonces, si tenemos la oportunidad de entrar en un ayuntamiento, los contactos que he desarrollado hasta ahora están bien: 4 consellers, el delegada de gobierno, Pilar Bernabé, varios ayuntamientos, diferentes agentes de desarrollo local. Pero ¿qué ocurre? Que están mirando para otra parte. Con lo cual, la conexión desde un plan de 7 puntos, que es desde lo local, y impulsándolo con círculos ciudadanos, con mesas ciudadanas, con conectar esto en la intermunicipalidad, una vez emerjamos la realidad y no un mapeado con inteligencia artificial generativa que he creado, y luego hacer todo esto, que se pueda tener un macheo correcto para llegar a conexión financiación, que es fondos públicos. Objetivo inicial, 161 millones de euros, solo Mm. para generar infraestructuras sostenibles de esos 5 pilares que os dije. Pero es que esto, la riqueza a nivel anual
que es la masa salarial que generaría de 6.345 personas según plan proyectivo, que luego igual no tiene nada que ver, porque aquí lo real, la verdad, es cuando aterricemos al terreno y cuando consigamos de abajo arriba ir creando espacios de encuentro de ciudadanos, pero también de comercios, que son los que generan la riqueza. Y estos también están, ¿qué hay de lo mío? Aquí hay un señor que se llama Juan Roig de Mercadona, que ha dado 6.000 pavos a cada comercio de sus arcas privadas, porque otra ayuda inmediata no llegó, ninguna. Con lo cual esto es un desastre absoluto. Y el futuro negro. Tenemos que convertir un futuro negro a uno positivo. ¿Cómo? Generando, regenerando una zona, cambiando la mentalidad y entonces utilicemos palabras que sean menos heavies, como transicionando. Hay una transición ecológica, vamos a hacer una transición cultural. ¿Cómo? Pues vamos a crear espacios de encuentro de poquito, esto tarda, pero la urgencia es que para conectar los fondos, esos millones de euros, necesitamos coaliciones, necesitamos llegar, ¿no? Entonces, las barreras son grandes, las oportunidades, despertar conciencias ciudadanas. Aquí, como ha intervenido Pilar en su rol como comunicadora, es muy importante afectar a una masa crítica esa levadura, pero también en los medios. Hoy aparecía en Levante, Levante es un medio de comunicación local, regional valenciano, que es el segundo o el primer periódico de más tirada, y aparece un artículo diciendo exactamente lo mismo de lo que dice el Portí. Empecemos a conectar puntos para generar esa conciencia, generemos entornos seguros, entornos de diálogo, de confianza, para llegar a ritualizar en vez de lo que son bueno, ritualizar la pataleta, no pataleta. Aquí la gente se está organizando en asociaciones de damnificados para pedir responsabilidades penales de los políticos, más allá de las cuantías económicas que puedan recibir, ¿no? Y Mm. con todo esto, me he desviado del guión, discúlpame, No, no, todo lo que pero dices es muy relevante con lo que estamos hablando. dejo ahí, con la emoción que tengo, etcétera, me cuesta un poco seguir el hilo y el guión, ¿no? Pero llegar a esa tercera fuerza, o sea, ¿dónde podemos ir alcanzando? ¿Cuál es la manera de vencerlo? Va a ir un poco como el fluir del agua, pero tenemos que poner mucha energía y sobre todo aquí está en el cambio de conciencia que eso nos afecta a todas. Y luego la zona ampliada, ¿cuál sería? Es que hay 71 municipios, pero España, a mí me chivó Penay que hay como 7 regiones de España que esto sería adecuado ya. Pero es que luego me chivó que en Europa hay unas cuantas más, en diferentes partes, norte, sur, y luego incluso en Asia, América, etcétera. Es decir, es algo, la conexión del empleo con la sostenibilidad de regeneración sería un poco como lo que comentaba la compañera de México, como el tema de la feminización de la pobreza, ¿no? Son cuestiones emergentes que dan para una tesis o dos. Mm. Y bueno, gracias por compartir, Salva, y qué proyecto más necesario. Yo, bueno, hay muchas cosas que quiero decir en base a lo que has dicho. Te quería preguntar un poco qué es la regeneración para ti, qué significa ese concepto. Pues mira, yo soy una persona que hace 4 años tuve yo creo que todas las que estamos, las personas que estamos aquí la hemos tenido, ¿no? Nuestro despertar y cambié un chip. Yo era director general de una compañía, Top Employers España, no me lo creía, y para mí regenerar es conectar mi esencia personal, cómo estoy yo aquí, mi propósito personal con los demás. Y esa palabra que, por ejemplo, Pack Coach Diseño habla mucho, que es el yosotros, yosotras, yo me identifico mucho con ello, ¿no? Y entonces en los círculos de regeneración que los cuenta Daniel en sus libros de Diseñando Culturas, lo suscribo totalmente. ¿Cómo llego de mi esencia a conectar con las demás para ese bien común y poder cambiar las cosas llegando a aquello, no revolucionar, sino llegar al menos el mínimo que necesitamos para sobrevivir nuestra raza humana en este bendito planeta? Mm. Sí, creo que hay una parte muy importante que has dicho, que igual ni siquiera he mencionado, que este trabajo no es algo que tú puedas implementar como hacemos con la mayoría de cosas de arriba abajo, ¿no? O sea, en este caso, como estamos hablando de la lana, em, tú escuchas una necesidad que viene de la gente, que viene del lugar, de las cosas que están pasando, y desde ahí creas una estrategia que es en servicio de la gente que te lo está pidiendo, ¿no? No es algo que tú estableces sin escuchar. Y, y creo que ahí hay una parte muy importante
todas estas narrativas que nos dan la respuesta ya están ahí, simplemente no las estamos escuchando, ¿no? No es nada que tengamos que crear nuevo, son cosas que bloqueamos normalmente, pero son cosas que están ahí. Y esa apertura de la que hablas, lo tienes más claro que yo. Tendrías que dar tu taller, la verdad. Pero agradezco mucho que hayas compartido, Salva. Muchas gracias a vosotras. Mm. Em, Joder, tenemos 8 minutos, pero quiero seguir un poco más. No sé cómo vais de tiempo. Bueno, os comparto, porque la idea en verdad es que sigamos haciendo esto. Voy a compartir mi pantalla otra vez y así os explico. Me encantaría escuchar otros casos. Vale, o sea, esta idea de la comunidad, que es un poco lo que queremos y lo que hemos creado hoy aquí muy brevemente, y os hemos dado un esbozo. Como hemos dicho al principio, es una iniciativa personal que hemos pensado Rafa y yo, porque, bueno, como venimos hablando justo ahora, este trabajo se trata de abrir, ¿no? De abrirte a nuevas opiniones, a nuevas visiones del mundo, a cómo podemos fortalecernos y complementarnos los unos a los otros y seguir aprendiendo juntos, experimentando y realmente tener una base común desde dónde venimos y cuál es la voluntad que tenemos con nuestro trabajo, pero realmente que tengamos este espacio para compartir y obviamente, bueno, un poco tenemos algunas dinámicas pensadas. O sea, la idea es reunirnos 1 hora cada 2 semanas, los jueves por la tarde. Y pues eso, trabajar, pues traeros un marco, traeros algún recurso que utilicemos nosotros en nuestro trabajo y hagamos este ejercicio de resourcing entre nosotros. Y la idea es que, bueno, eso vaya evolucionando, que podamos nosotros también aprender de vosotros, que seguro que tenemos mucho. Y creo que tenemos todos un largo recorrido y que nos podemos complementar los unos a los otros. Y bueno, esto es un poco lo que os queríamos proponer. Al final va a ser 1 hora en la que introducimos un marco, una cualidad esencial para este trabajo y trabajemos en esos grupos de 3 para compartir después. Si os interesa, tenéis ahí el correo de Rafa o el mío. La idea es hacer el primero el 2 de enero, porque el 8, que es el siguiente jueves, ya se nos complicaba. Entonces, empezar con el 2 de enero. Quien pueda el 2 de enero, que aparezca por ahí. Nosotros nos conectaremos y un poco crear este espacio que nos parece tan importante para seguir avanzando juntos. Y, bueno, esto antes que no se me olvide, todas las referencias que os he hablado, bueno, salvo aquí a comentar el de Daniel Ward, que tenemos la oportunidad de escuchar mañana. Y bueno, para que sepáis de Regenesis y de donde yo eh, bueno, me he educado en todas estas cosas, se basan en este libro, que es increíble también. Y Bennett es uno de como de los pensadores, pero más antiguos fundadores de estos marcos. Y después Karen Sanford, que si no la conocéis, bueno, imprescindible para entender bien estos conceptos y metodologías de trabajo. Y tiene un montón de libros que la verdad que ayudan un montón en todo este proceso. También a ellos adjuntamos algunas cosas, sobre todo estos 2 informes que hemos creado nosotros en base a nuestros proyectos, ir creando metodologías que funcionen dependiendo de qué proyecto estamos hablando y desde dónde lo estamos viendo y qué nos requiere. Y bueno, nada, agradeceros por, por conectaros hoy, por compartir este espacio. Y yo creo que, Juanma, no sé si la presentación la tienen después para que vean lo del correo y puedan acceder a eso. Sí, como sabéis, en la página de regenera lanzarote.com, que es donde están todos los eventos que estamos teniendo esta semana, así como lo que hubo la semana pasada allí en presencial en Lanzarote, dentro de cada ficha de uno de los eventos estará la grabación de esta sesión que estamos teniendo ahora y colgaremos también la presentación para que tengáis acceso al contenido que estamos viendo. Así que sí, ahí lo tendréis disponible de esta sesión y del resto que estamos teniendo esta semana. Perfecto. No sé si queréis alguna pregunta o añadir algo más. Y si no, ya paro de hablar, que llevo un buen rato yo con mi discurso. Agradeceros a todos el haber compartido este momento. Muchas gracias. Nada. Gracias. Gracias.
Adiós. Adiós. Hasta luego, Muchas gracias. gracias.